Buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Señores, si el populismo judicial pues se deja por la libre con el tema de clínicas, hospitales y la práctica médica en el país, la verdad es que nosotros podemos ser más perjudicados que beneficiados. Salud Pública tiene que garantizar que todos los hospitales cumplan con los protocolos del lugar y que todos los procesos pues tengan una garantía de esterilización, que cuando la gente concurra a un ambiente de una clínica o de un hospital sea un ambiente lo más sano posible, aunque es inevitable que en un hospital, porque en un hospital circulan bacterias. A un hospital concurre gente que tiene, digamos, que está afectada por virus, que está afectada por cosas, y realmente ese es un riesgo. Ese es un riesgo de la hospitalización. Entonces no es que no se condene, pero se supone que para eso hay que agotar una serie de cosas que yo dudo que se hayan agotado en esa sentencia que se ha dado contra un hospital que fue condenado al pago de 10 millones de pesos porque supuestamente una persona adquirió una bacteria en ese hospital, pero la persona estuvo en escenarios distintos. Entonces, la expertise científica que debió hacerse para determinar si exactamente ese hecho se produjo en el hospital, no creo que se haya agotado. Entonces los médicos tienen razón, tienen razones para empantalonarse, hacerse sentir, porque aquí el que no se hace sentir está preso. El que no se hace sentir aquí, los sectores que no se hicieron sentir, olvídense que están presos. Es decir, que ellos hagan sentir que van a estar muy pendientes a esto, llama a que esas cosas a la hora de ser juzgadas se tenga más cuidado, se tenga más precaución. Por eso quiero presentar esta protesta que encabezaron los médicos del Colegio Médico Dominicano con el doctor Waldo Ariel Suero a la cabeza a propósito de esta decisión y ellos con la consigna: somos médicos, no somos criminales. Adelante. Señores miembros de la prensa, muy buenos días a los colegas médicos que han venido hoy en este acto de protesta, frente a la Suprema Corte de Justicia, expresarle que esta organización de protesta se realizó en un marco récord de 24 horas. Ayer la convocamos y miren la presencia masiva de los médicos en apenas 24 horas, lo que demuestra que el Colegio Médico Dominicano es una institución contundente y con decisión de tirarse a las calles en defensa de sus mejores intereses. Somos médicos, no somos delincuentes. 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 Somos médicos. Señor magistrado Luis Henry Molina,
presidente de la Suprema Corte de Justicia. Después de los saludos del lugar, el Colegio Médico Dominicano, institución sin fines de lucro, por medio de la presente, deseamos expresar nuestra preocupación con relación a la creciente aparición de sentencias condenatorias a médicos, clínicas y hospitales públicos del Estado. Además, hacer un llamado de atención sobre la necesidad de no instrumentalizar este tema con propósitos populistas o de convertir al sector salud en el objetivo de una cacería de brujas que pretenda desvirtuar el trabajo de quienes tienen en sus manos la responsabilidad del cuidado y protección de la salud en la República Dominicana. Destacar que no estamos pidiendo impunidad, solo garantías para que se administre la justicia con equidad e imparcialidad como establece la ley. Bueno, señores, Honorable, totalmente de acuerdo con este llamado del Colegio Médico Dominicano. Y fíjense, no se trata de impunidad, no se trata de impunidad. Pero a la hora de que se aparezca cualquier querellante y diga, a mí me pasó esto en un hospital, y una justicia que no tiene los mecanismos realmente para determinar si eso ocurrió ahí, alegremente se ponga a evacuar decisiones, esas decisiones van a ser muy perjudiciales y el estado de terror que se va a implantar en la República Dominicana va a ser muy perjudicial para el ejercicio de la práctica médica. Y después lo que pagan las peores consecuencias realmente son los usuarios. Son los usuarios. Bueno, lamentar esta semana la muerte de 2 personas, en principio por las aguas que cayeron, 2 personas cuyo vehículo fue arrastrado. Estamos hablando en la zona de Higüey y más de 4.000 personas fueron desplazadas por las lluvias. Señores, hagamos una primera pausa para presentarle a continuación, después de la pausa, cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Anunciamos que íbamos a presentar los 10 temas de mayor impacto esta semana. Antes de ir a ellos, hubo otro acontecimiento. El expresidente Leonel Fernández presentó sus propuestas de gobierno. Estamos hablando de 2024 propuestas para transformar la República Dominicana. Vamos a ver un fragmento de estas propuestas del expresidente Fernández para un próximo gobierno. Adelante. Pueblo dominicano, hoy tengo la gran satisfacción de compartir con ustedes el conjunto de ideas, planes y proyectos que tiene nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, para guiar los destinos de nuestra nación durante el periodo 2024-2028. Se trata de 2024 propuestas, oigan bien, 2024 propuestas que constituyen nuestro plan de gobierno para transformar la República Dominicana. Transformarla en base a un nuevo paradigma de economía y sociedad del conocimiento para el progreso y la justicia social. Esos son los valores y principios con los que se identifica nuestra organización política
y se nutren de las enseñanzas de nuestros padres fundadores, Duarte, Sánchez y Mella, de la conducta ejemplar de figuras ilustres como la del profesor Juan Bosch, Manolo Tavares Justo y de los miembros de la raza inmortal, quienes ofrendaron sus vidas para que floreciera la libertad en nuestro suelo. En este programa de la Fuerza del Pueblo, que por razones de tiempo no podremos exponer en toda su dimensión, nos comprometemos en primer lugar con la necesidad de continuar fortaleciendo el Estado de Derecho en la República Dominicana. Lo haremos mediante la creación de mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas. Continuaremos con una segunda ola de medidas para crear un sistema de administración pública garante de la idoneidad y pulcritud con que deben gerenciarse las instituciones y los recursos pertenecientes al pueblo dominicano. Ya habíamos promovido en nuestras gestiones anteriores medidas orientadas a alcanzar la transparencia administrativa, como fueron la creación de la Dirección Nacional de Persecución Administrativa, el Sistema de Declaración Jurada de Bienes, la Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción y las comisiones de auditorías sociales. Se llevó a cabo la más grande transformación y modernización del Estado dominicano cuando promovimos la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público. Bien, señores, esas son parte de las propuestas que presentó esta semana el doctor Leonel Fernández. Él solo hizo una introducción porque es un programa que tiene 2024 propuestas y esto se llevaría pues como hora y media presentarlo o mucho más tiempo. Entonces él hizo un resumen. Señores, ahora sí vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el Senado, Iván Lorenzo, respondió al presidente Luis Abinader luego de que él le instara a acudir a un organismo internacional para denunciar el supuesto hackeo a sus cuentas personales. El senador por Elías Piña negó haber hecho imputaciones a cualquier persona en particular por el hecho, aunque aseguró inició una investigación para dar con los responsables de la presunta falsificación de su firma en una carta en la cual se señala las supuestas violaciones a derechos humanos en la República Dominicana. Yo no he hecho imputaciones absolutamente a nadie. Yo he dicho que la investigación que yo he abierto con técnicos de mi partido me señalan puntos que son vulnerables a lo que nosotros tenemos que prestarle atención para tener una conclusión feliz. Las imputaciones que he hecho es que me han señalado que en Palacio instalaron unos equipos de alta tecnología que sirven para espiar a líderes de oposición, a empresarios, a religiosos, y todo esto amparado en la ley del DNI, declaró Lorenzo en su intervención. El pasado lunes, el senador negó haber tenido conocimiento, firmado o enviado una comunicación a la señora Cira Blaine del periódico estadounidense El Nuevo Herald, donde le solicitaba una entrevista para tratar supuestas violaciones a los derechos humanos en territorio dominicano. Yo he sido coherente con mis posiciones, yo no tengo temor. Si yo lo hubiese hecho y hubiese tenido conocimiento sobre el contenido de esa carta, yo lo admito porque no tengo temor. Ahora, Iván Lorenzo ha abierto una investigación para dar con eso y el presidente se molesta porque yo digo que los técnicos que me están colaborando con la investigación me recomendaron que tienda una mirada hacia el sistema más novedoso que se ha instalado en el país, sostuvo el legislador. El presidente Luis Abinader presentó el pasado lunes las acciones que ha hecho su gobierno en diferentes instituciones en relación con políticas públicas en favor de la juventud. Durante la semanal con la prensa, el mandatario afirmó que desde el Ministerio de la Juventud han impactado 146.143 jóvenes en todo el país, con iniciativas en innovación, emprendimiento, cultura, arte, deporte, salud mental y educación, y 34.050 jóvenes impactados por las iniciativas Ecojuventudes, Juventudes Integral, Capacítate y Mi Barrio Tiene Talento. Asimismo, aseguró que además se le da una ayuda especial de manera mensual
a 80.000 jóvenes. El jefe de Estado resaltó los 51 autobuses entregados a las asociaciones de estudiantes universitarios de las diferentes provincias y algunos municipios y tienen en carpeta entregar 50 autobuses más. Abinader habló también sobre el programa Oportunidad 1424, programa para el nicho de los NINI que ni estudian ni trabajan. El mandatario afirmó que 29.894 jóvenes han sido vinculados a esta inserción educativa en todo el país, de los cuales 10.674 son hombres y 19.220 mujeres. El jefe de Estado además informó que 7.645 ya fueron egresados de carreras técnicas en 4 graduaciones. El 80% de los beneficiados en el programa ya han sido contratados y el 45% antes de concluir el programa generó ingresos. El Tribunal Superior Electoral emitió la sentencia que manda a excluir de la boleta electoral a los candidatos a diputados por la Fuerza del Pueblo Rafael Paz, Celine Méndez, Margarita Feliciano y Katiuska Alcántara. En su lugar, la Fuerza del Pueblo deberá inscribir como candidatos a diputados por esa organización y aliados en la circunscripción 1 del Distrito Nacional a los ganadores del proceso de encuestas, Andy Roberto Morales, Francisco José Guillén y Robert Emmanuel Martínez. El Tribunal Superior Electoral acogió una impugnación interpuesta el 1 de abril del 2024 por Robert Martínez contra la resolución 22-2024 de la Junta Central Electoral. Además, el TCE acusó a la Junta Central Electoral de incumplir su obligación de verificar la documentación base que sustentaba dicha propuesta al momento de analizar las candidaturas que presentó la Fuerza del Pueblo. De su lado, el presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, calificó como nula la sentencia del Tribunal Superior Electoral que ordena la exclusión de la boleta a 4 candidatos de esa organización por considerar que rompe el debido proceso. Fernández indicó que la sentencia debe ser nula por inobservancia del debido procedimiento de la ley ante un litigio e indicó que existen irregularidades en esa sentencia y por lo tanto la van a recurrir para que se haga el proceso conforme a lo establecido en la ley. El Ministerio Público apresó y solicitará prisión preventiva contra un agente que durante un operativo de la Dirección General de Migración violó a una menor de edad de nacionalidad haitiana en Verón, Punta Cana. La Fiscalía de la Altagracia informó que se trata de Paulino de la Cruz, un alistado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, que habría cometido los hechos en contra de la menor de edad, cuyo nombre se omite para proteger su integridad. Según la Fiscalía apoderada de una denuncia hecha por la madre de la menor de edad, de la Cruz penetró en la residencia de la víctima y se aprovechó de que ésta estaba sola para cometer el abuso sexual contra ella. En tanto, el presidente Luis Abinader tildó como un abuso incalificable la violación de la adolescente haitiana. Es un hecho bochornoso y se aplicará todo el peso de la ley. Es un abuso incalificable, no importa que sea haitiana ni que sea dominicana. El Ministerio Público especializado está investigando este hecho, dijo Abinader, y aseguró que la persona culpable pagará por esto, sin importar quién sea ni el cargo que ostente. En otro orden, un sargento de la Policía Nacional denunció que fue golpeado por 3 supuestos agentes de la Dirección General de Migración tras haber sido confundido con un haitiano cuando se dirigía a un cuartel donde presta servicio en la calle Restauración de Santiago. Se trata de Onesis Solís Contreras, de 29 años de edad, quien explicó que él se identificó como miembro del Cuerpo del Orden en 3 ocasiones. Sin embargo, los agentes lo agredieron sin mediar palabras. El pueblo de Constanza ha sido sacudido por la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Francisco Ortiz, un dedicado agricultor que desapareció bajo circunstancias misteriosas. La desaparición ocurrió tras un enfrentamiento que tenía como fondo la extracción no autorizada de arena del río Tireo. Ortiz, conocido por su compromiso con la preservación del medio ambiente local, había tomado medidas drásticas para detener la extracción de arena, un recurso natural vital para el ecosistema del río. En un acto de valentía, colocó su tractor en medio de la vía para bloquear el paso a los camiones cargados de arena, enfrentándose directamente a los extractores. Los detenidos por la muerte y posterior ocultamiento del cadáver de Francisco Ortiz fueron identificados como Reinaldo Cruz Castillo, de 53 años de edad, residente en el sector El Edén de ese municipio, y Andy José Payano, alias El Guardia, quien presuntamente ayudó a ocultar el cadáver. Los agentes policiales lograron recuperar además
las armas de fuego con las que le quitaron la vida a Ortiz Báez, también la camioneta en la que trasladaron el cuerpo hasta los quemados de San José de Ocoa y la pala que usó para su entierro. Guardaparques de las Tunas de las Calderas reforzaron desde el pasado jueves, junto al personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental, CENPA, las labores de vigilancia en la zona, en donde encontraron varios extranjeros cortando árboles y quemando por orden de un parcelero dominicano. El parcelero Etervino Vizcaíno Guerrero alega que tiene, junto a uno de sus hijos, derecho para cultivar el terreno en el que realizaba el desmonte. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, dijo que Vizcaíno Guerrero, quien cometió la acción, posee título de propiedad emitido por el Instituto Agrario Dominicano IAD. Sin embargo, no tiene permisos ambientales para ejecutar lo que hizo, ya que se trata de una zona protegida. Seara Hatton aseguró que se invirtieron 20 millones de pesos en la construcción de infraestructuras para evitar incidentes futuros como este, que afecten la estabilidad medioambiental de las dunas y a la vez garantizar la seguridad de esta área protegida. El funcionario explicó que actualmente en las dunas se ejecutan 3 torres de 9 metros de altura y 3 casetas de vigilancia de 58 metros cuadrados de 2 pisos, así como una garita de 60 metros cuadrados de construcción en un terreno de 350 metros en la carretera Máximo Gómez para asegurar la vigilancia permanente en todas las dunas y la protección de todo ese territorio. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, arrestó a un hijo de la ex senadora de Dajabón, Sonia Mateo, en una operación simultánea en la que fueron detenidas otras 3 personas e incautadas 161 libras de marihuana. José Rafael de la Rosa Mateo, alias Chiquito, fue detenido en el puesto de control de Jicomé, en la provincia de Valverde, junto con otro hombre que lo acompañaba. Chiquito y su acompañante intentaron escapar luego de que supuestamente realizaban una transacción de sustancias ilícitas. En la camioneta Chevrolet Silverado en la que viajaba el hijo de Mateo, se encontraron 2 compartimentos secretos supuestamente utilizados para transportar drogas. En el operativo, además fueron ocupados 308,000 pesos y $30 en efectivo, un radio de comunicación, 3 teléfonos celulares, prendas de vestir, balas y otros documentos. Una dominicana reportada desaparecida en Florida fue encontrada sin vida y calcinada dentro del automóvil que conducía, luego de que un hombre armado se subiera a su camioneta mientras estaba detenida en una intersección en East Lake Drive y Tushuaguila Road en el área de Winter Springs. La víctima es Catherine Altagracia Guerrero de Aguas Vivas, de 31 años, residente de Homestead. Los agentes creen que la víctima estaba en su Dodge Durango blanco cuando el video mostró a un hombre blanco o hispano vestido todo de negro con el rostro cubierto, acercándose al vehículo y apuntando con un arma al conductor para luego entrar a la camioneta por la puerta trasera del lado del conductor. Se reportó que al momento de remolcar el vehículo se encontraron 100 casquillos de balas que corresponden a los hallados junto al Dodge, el auto que conducía a la víctima. El momento del secuestro de la mujer quedó captado en video luego de que otro conductor grabara y llamara a las autoridades para informar sobre una posible persecución. Asimismo, las autoridades del condado Seminole, en Florida, anunciaron el hallazgo del auto que habría sido utilizado por 2 personas para secuestrar a mano armada a la dominicana, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado luego de ser reportada desaparecida. El enorme despliegue de armas iraníes disparadas contra Israel el pasado fin de semana convirtió la larga guerra inminente entre ambos países en una confrontación directa, haciendo temer que el antiguo paradigma de los países de intercambiar golpes cuidadosamente medidos haya sido sustituido por algo más abierto, violento y arriesgado. El ataque sin precedentes de Irán contra Israel agravó las tensiones regionales, confirmando los prolongados temores a que la guerra entre Israel y Hamás llevará a un conflicto más amplio. La respuesta israelí podría restaurar la fe en su ejército cuando más de 300 drones y misiles se abatieron contra Israel en la madrugada del domingo. El país pudo poner a prueba con éxito su variada protección antiaérea que, junto con la asistencia de sus aliados, bloqueó el 99% de los proyectiles y evitó daños graves. Irán prometió varias veces que respondería a un aparente ataque israelí contra una sede diplomática iraní en Damasco el 1 de abril, en el que murieron 2 generales. El ataque del pasado domingo permitía a Irán
mostrar a sus ciudadanos que no se quedará impasible mientras se atacan sus activos y que hablaba en serio al clamar venganza. La naturaleza de la respuesta de Israel podría aumentar o disminuir la posibilidad de una guerra regional. Además, estrecharía o tensaría los lazos de Israel con las naciones árabes que comparten una antipatía por Irán, pero que se han mostrado críticas con la guerra de Gaza. En tanto, los aliados de Israel, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, se han unido a otros líderes mundiales para presionar a Benjamín Netanyahu con el fin de que evite tomar cualquier medida que pueda aumentar las tensiones con Irán. Asimismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado el lanzamiento de proyectiles de Irán contra Israel y los ataques contra el consulado iraní en Damasco y ha emplazado a ambos países a dar un paso atrás en la escalada, porque el mundo no se puede permitir más guerra. Pero Netanyahu, tras reunirse con David Cameron y la ministra alemana de Asuntos Exteriores, dijo que Israel hará todo lo necesario para defenderse. Finalmente, Donald Trump se encuentra en el banquillo de los acusados en un juicio penal por pagos presuntamente ilegales a una actriz porno y se convirtió así en el primer expresidente de Estados Unidos sometido a un juicio penal. Pero este no es su único problema con la justicia. Trump enfrenta 34 cargos penales por falsificar registros comerciales pocas semanas antes de ganar las elecciones presidenciales de 2016 con el fin de ocultar pagos efectuados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y a otras personas. Trump está acusado de violar la legislación federal sobre el financiamiento de campañas electorales por no revelar dichos pagos y, en cambio, declararlos como gastos judiciales. Cada uno de los 34 cargos conlleva una sentencia máxima de 4 años de prisión. El expresidente, que aspira a competir de nuevo por la Casa Blanca por el Partido Republicano en las elecciones del 5 de noviembre, tiene más de una veintena de causas civiles y penales abiertas ante la justicia, entre ellas una por el asalto al Capitolio por una horda de sus seguidores en 2021, varias por presuntas agresiones sexuales a mujeres y otra más por irregularidades en la gestión de sus empresas. Además, en febrero pasado, fue condenado por un juez de Nueva York a pagar una multa de $350 millones por varios casos de fraude en su empresa familiar, la organización Trump, y limitó su capacidad para hacer negocios en este estado durante los próximos años. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, teníamos la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, posterior a la invasión de Rusia a Ucrania, y es un conflicto que ya tiene varios años. Recientemente, el conflicto en la Franja de Gaza y toda la respuesta que Israel ha dado en esta Franja de Gaza a los ataques de lo que fue objeto por parte de Hamás. Entonces, ahora surge un nuevo conflicto y ahí hubo otro conflicto que se ha hablado poco, porque hay otra guerra, que fue la guerra de Azerbaiyán, la guerra contra Armenia, y la ocupación por parte de Azerbaiyán de un territorio que ocupaban los armenios, que es el del Alto de Karabaj. Pero eso se ha mantenido un poquito en silencio. Y Rusia, que es aliado de Armenia, ha mirado para otro lado porque no está en condiciones de abrirse otro frente teniendo el frente de Ucrania. Bueno, el caso es que ahora
se alimentan los temores de una nueva guerra. Una guerra entre Israel e Irán. Y esa guerra es peligrosa porque estamos hablando de una guerra con potencialidad nuclear. Per se, Irán no tiene armamentos nucleares, pero Irán puede tener esos armamentos nucleares en un abrir y cerrar de ojos, porque está prácticamente a mitad de camino de ellos. Tiene uranio enriquecido a un 60%. Para poderlo emplear como armamento nuclear, debe llevarlo a un 90% y eso puede ocurrir en 2 semanas. Sin embargo, a Irán no le interesa en estos momentos una guerra con Israel. Y al mundo tampoco le interesa que esa guerra se produzca. El primer ministro pues de Israel recibió varias visitas esta semana. Fue la canciller de Alemania, fue el canciller del Reino Unido y lo visitaron para advertirle que no estaban de acuerdo con un ataque directo de Israel a Irán. Con ese ataque tampoco están de acuerdo las 3 principales potencias nucleares. No está de acuerdo Estados Unidos, no está de acuerdo China, ni está de acuerdo Rusia. Por lo tanto, parece ser que la respuesta de Israel a los ataques del que fue objeto por parte de Irán, después que Israel atacó instalaciones diplomáticas de Irán, provocando varias muertes. Entonces parece ser que Israel tendrá que responder esto en cualquier lugar que no sea un ataque directo a Irán. El caso es que Netanyahu ha dicho que está escuchando todas las opiniones, pero que en definitiva Israel tiene la última palabra y sabrá cómo responder la agresión de la que fue objeto. Bueno, Israel no está sola. Israel no puede cometer una locura porque ellos dicen que son lo que saben, pero ellos no tienen los recursos y otros no lo ayudan. Ellos son lo que saben, pero el Congreso de Estados Unidos tiene que aprobar un presupuesto de ayuda para Israel. Ellos son lo que saben, pero Israel, que tiene muy buena tecnología, también recibió ayuda de Europa para neutralizar los ataques con drones y misiles que le hizo Irán. De manera que ellos saben, pero también la comunidad internacional sabe. Y meter al mundo en otra situación que se saben cómo empieza, pero nunca cómo termina, sería sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Entonces, esto va a evolucionar en cualquier momento. En cualquier momento. Lo que nos llega a nosotros puede venir por el tema de los combustibles fósiles, que esto siempre afecta a los costos del petróleo, que los costos del gas natural. Esperemos que no, Pero la verdad es que hay razones para que el mundo sienta preocupación en estos momentos porque las cosas están sumamente complicadas. El Papa se ha pronunciado, pero al Papa no hay quien le esté poniendo mucho caso en medio de estas situaciones en estos momentos. Una pausa, al regreso vamos a presentar nuestras 3 preguntas.
nuestras tres preguntas, y nuestras tres preguntas van sobre un acontecimiento importante que se produjo en Estados Unidos. Estamos hablando de un aniversario de la llegada del primer jugador negro al béisbol de Grandes Ligas en los Estados Unidos, el Jackie Robinson. Entonces, ¿qué implicó ese hecho? Nosotros vamos a presentar, después de esta pausa, las tres preguntas que nuestro equipo le formuló al destacado cronista y analista deportivo Dionisio Soldevila. Adelante. En los Estados Unidos de América, la esclavitud se abolió en el año de 1865. Se abolió la esclavitud, pero siguió la discriminación. Siguió la discriminación racial mucho tiempo después, y ustedes recuerdan que luchando contra esa discriminación se produjo la muerte de Martin Luther King. Antes de la muerte de Martin Luther King, se había producido este acontecimiento que fue en el año de 1947. La llegada del primer jugador negro a las Grandes Ligas de los Estados Unidos, y con eso la apertura de la llegada de negros a los distintos deportes en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo impactó este acontecimiento con las tres preguntas que fueron formuladas por nuestro equipo al destacado analista deportivo Dionisio Soldevila. Adelante. ¿Quién fue Jackie Robinson y por qué ninguna de las dos tarjas que tienen colocadas en el Salón de la Fama de Cooperstown destaca lo que representó contra la discriminación racial? Bueno, Jackie Robinson fue el primer jugador negro en jugar en Grandes Ligas. Fue una leyenda, superó tremendas adversidades en el tiempo que estuvo jugando en las mayores. Fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown en su primera oportunidad, y es el único jugador que tiene dos placas en el Salón de la Fama. ¿Por qué ninguna de las dos placas hace referencia al legado en contra de la discriminación racial? Inicialmente, él pidió de manera literal que solo se reconocieran sus logros dentro del terreno y que no se hablara absolutamente nada del tema racial. Se cree que esa posición inicial que él tuvo una vez se retiró estaba motivada básicamente para desorientar, o más que desorientar, desincentivar a los votantes racistas de la época, que eran muchos, de votar en su contra. Él tuvo números más que suficientes para entrar al Salón de la Fama, pero más que el legado atlético, yo creo que lo que más se puede y mejor se puede valorar de Robinson es la gallardía con la que lo hizo. La forma en que él se impuso a todas estas adversidades, a ser rechazado por muchos de sus compañeros, a ser rechazado por prácticamente la totalidad de sus rivales, tener que enfrentar la discriminación de fanáticos, de árbitros, de ciudadanos comunes y corrientes. Yo creo que este es un legado muy pesado, el que deja Jackie Robinson en una carrera que fue verdaderamente exitosa y relevante. ¿Cómo benefició a los peloteros dominicanos la hazaña de Robinson? Y si con él desapareció la discriminación racial en las disciplinas deportivas que se practican en los Estados Unidos.
Bueno, benefició, claro que sí, porque convertirse en el primer negro en jugar en grandes ligas abrió las puertas para todas las minorías que vinieron detrás. Robinson debuta en el 47, alrededor de 10 años más tarde se produce el debut del primer dominicano Osvaldo Virgil, y a Virgil le siguieron Felipe Alou, Juan Marichal y demás. Obviamente, si Robinson no hubiera abierto la puerta, sin lugar a dudas de que se hubiera sido mucho más complicado para latinos, para dominicanos en sentido general. Pero no nos podemos engañar. Su debut en Grandes Ligas no le puso fin al racismo, ni en Grandes Ligas, ni en el béisbol, ni en el deporte profesional de los Estados Unidos. Lo que sí hizo fue dar un primer paso para ayudar a que fuera disminuyéndose y a convertirse y llegar al punto donde se encontramos hoy en día. ¿Puede compararse lo logrado por Robinson en el béisbol con lo logrado por Tiger Woods en el golf? A los triunfos del segundo fueron posibles por las puertas que abrió el primero para todos los deportes. ¿Por qué entre los fanáticos estadounidenses se percibe menos racismo que entre los europeos? Mira, yo no creo que se pueda comparar Jackie Robinson con Tiger Woods. Sí, ambos son atletas negros estadounidenses, pero las épocas en las que ambos jugaron totalmente opuestas. En el caso de Robinson, él tuvo que luchar contra muchísimas vicisitudes. En el caso de Woods, un golfista excepcional, el primer golfista negro de relevancia en el golf profesional e internacional, pero las realidades que vivieron, las sociedades en las que vivieron ambos, no son comparables. Los logros y los retos que tuvo que superar Robinson son por mucho mayores. La otra pregunta con relación a por qué se percibe más racismo entre los europeos que entre los estadounidenses. No sé, quizás sería un poco injusto descartar lo que sucedió en Estados Unidos en la época de los 40, de los 50, de los 60 y ignorar hasta cierto punto la realidad actual. Yo creo que el racismo hay en todas partes, no ha desaparecido ni en Estados Unidos ni en los otros países del mundo, aunque en la actualidad los fanáticos en las ligas profesionales de los Estados Unidos son un poco más controlados de lo que vemos, por ejemplo, en las ligas europeas de fútbol, donde hoy en día en España, en Inglaterra, en Alemania, se ven con cierta frecuencia fanáticos vociferando mono o vociferando epítetos racistas contra algunos futbolistas, principalmente los latinoamericanos y también los africanos. Pero creo que no sería justo limitarlo a un solo país o a una sola región, porque todavía lamentablemente hay mucha ignorancia y todavía sigue habiendo mucho racismo en sentido general en el mundo. Pausa, retornamos en breve. Quiero referirme a 4 casos de investigaciones judiciales, 3 locales y uno que se está efectuando en Estados Unidos, para hacer algunas anotaciones. Primero con los 3 locales. En los 3 locales empiezo con el caso de una supuesta droga que se incautó en Santiago de los Caballeros, que 161 paquetes de marihuana. Entonces, ese es el caso
en el que se está vinculando a un hijo de la senadora Sonia Mateo, que no fue apresado en ese requisamiento en Santiago de los Caballeros, sino que fue apresado en Jicomé. Su vehículo revisado tenía otras pertenencias encima, pero no droga. Sin embargo, las autoridades asocian la droga que fue incautada en Santiago con la supuesta red en la que él estaría involucrado. El asunto no es la investigación. El asunto no es la investigación. La investigación tiene que ser siempre permanente, abierta. Este negocio del narcotráfico le ha hecho mucho daño a la humanidad y a nuestra juventud, etcétera. Es decir, para nada apoyar ese tipo de cosas. El problema es la politización y los manejos que se dan, porque en ese caso, sin que se leyeran los argumentos de la presentación de la medida de coerción, ya se sabía por alguna filtración del Ministerio Público lo que el Ministerio Público iba a hacer y lo que el Ministerio Público está pensando. Cuando tal vez sea un caso que después de ventilarse, ni siquiera concluye en una acusación, porque usted puede tener la sospecha de que un cargamento pertenece a una persona, pero si no, esa persona no es atrapada con ese cargamento, y los que son atrapados difícilmente delatan a los otros, por lo menos en el negocio del narcotráfico, las cosas no ocurren así. Entonces probar no es tan fácil. Y entonces después tal vez eso se queda como una incidencia más. Sin embargo, ya se ha hecho un daño político, sobre todo en la fase final de una campaña electoral. Por eso, a mí ese caso me parece que ha sido muy mal manejado y que ha habido intención política de dañar con él, independientemente del fondo del caso. De que existan razones que establezcan responsabilidad o de que no existan razones que establezcan esa responsabilidad. Los otros dos casos locales, aclarado, el de la niña violada en Higüey, que no fue como se pensó en principio por parte de oficiales de migración que fueron a su casa, la niña haitiana, sino que fue un hecho aislado, que no tuvo que ver nada con eso, sino con otra persona, aunque la persona es un alistado de la Fuerza Aérea. Y ya hay otros casos, pero lamentablemente no tengo tiempo para seguirlo abordando. Así es que, señores, buenas noches. Adelante.